pensamiento económico es parte de la ciencia económica que estudia la evolución de las ideas y teorías que han desarrollado los economistas a lo largo de los años desde el nacimiento de la economía. Es por ello que en el presente video se exponen sus teorías económicas más relevantes, mismo que será presentado por un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, el cual está conformado por Carlos Acosta, Paloma Carrasco, Juan Cruz, Iván Espíndola, Axel Guerrero, Josep Guerrero, Farid Islas, Javier Mendoza, Emanuel Segovia y su servidora Erika Mera. La economía clásica se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce prosperidad. Los dos principales economistas clásicos se consideran que son Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith consideraba que el aumento de la productividad y de la riqueza estaba delimitado por el mercado, mientras que David Ricardo consideraba que el límite del crecimiento lo constituía la presencia de una clase rentista e improductiva. Fisócratas. La fisocracia es una corriente económica muy popular que surgió en el año de 1750, gracias a las aportaciones y el pensamiento del economista francés Franck Quesnay, consiguiendo un notable impacto dentro de la sociedad francesa. Esta teoría afirma que el origen de las riquezas está en la naturaleza y que la economía debe de seguir sus propias leyes naturales, no impuestas por el Estado. Algunos de sus principios son lo que es la agricultura con fuente de riquezas. Se considera que la tierra era única y exclusiva fuente de producción, por lo que la agricultura se consideraba como el único trabajo rentable económicamente. Otro sería la ley natural. Esta es considerada en la interpretación del Estado como vulneración o regularización del funcionamiento de los mercados, dada la imposibilidad del gobierno de interpretar y actuar siguiendo el orden natural. También está lo que es la propiedad privada. Es uno de los derechos fundamentales que defiende la fisocracia, probablemente el más importante en cuanto a la sociedad. Para los fisócratas, el ser humano debe tener derecho a poseer todo aquello que haya ganado con su propio trabajo, lo cual motivaría sus intereses para seguir procesando y aportando a la sociedad. Otro sería el impacto único, como importación a los elevados impuestos de aplicación de Estado o de movimiento. Los fisócratas defendían un impuesto único que grabarse exclusivamente la producción neta. En conclusión, se puede decir que la fisocracia fue un movimiento muy importante que gracias a sus ideas y aportaciones inspiró teorías y corrientes posteriores de gran magnitud como el liberalismo económico o la ilustración. El sociólogo y economista Thorstein Veblen junto con John Rogers desarrollaron ese pensamiento en Estados Unidos a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Surgen como una respuesta a pensamientos económicos anteriores, dando como resultado el análisis en el estudio de las instituciones y su impacto en la sociedad, la política y la economía, tomando en cuenta a estas como normas, organizaciones y prácticas que estructuran toda la vida social, argumentando que son fundamentales para comprender cómo se toman las decisiones, cómo se distribuyen los recursos y cómo se organizan las interacciones humanas. A lo largo del tiempo han surgido diversos tipos de institucionalismo, como lo son el histórico, el económico, el político y el organizacional. Algunas influencias destacables que ha tenido este pensamiento son el impulso para el análisis del desarrollo económico, la democracia, la política y la evolución de diversas instituciones. En resumen, este pensamiento analiza el impacto que tienen las instituciones con el comportamiento humano desde una perspectiva crítica y conceptual, siempre tomándolo en cuenta como una herramienta para el análisis. Estipulada por el economista británico John Maynard Keynes, surge como respuesta a la Gran Depresión de 1930 y se centra en cómo el gobierno se enfoca en la regulación de la economía y en cómo las políticas gubernamentales pueden utilizarse para mitigar las crisis económicas y promover el crecimiento a través de una intervención activa y una estabilización económica. Algunos conceptos y componentes del pensamiento fueron la ley de Say, que afirmaba que la producción de bienes y servicios siempre crearía una propia demanda. Y otro es el multiplicador, donde el gobierno podría estimular la economía aumentando su gasto y provocando una estimulación dentro del gasto privado. Otro de los componentes fue la política monetaria, la cual consistía en regular la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés por parte de los bancos centrales, para así controlar aún más la economía. Y bueno, les podemos concluir que la política keynesiana se basaba en el intervencionismo como un mecanismo para estimular la demanda y así regular la economía y estabilizarla de una mejor manera. El mercantilismo sugiere que el gobierno dirigente de una nación debería de buscar
la consecución de esos objetivos mediante una política proteccionalista en base a su propia economía, así favoreciendo la exportación, sin embargo, desfavoreciendo la importación, sobre todo mediante la imposición de los aranceles. Una de las principales causas por las cuales surgió el mercantilismo fue que aparecieron estados nacionales modernos, así también que desaparecieron ideas medievales. Tenemos que recalcar que el mercantilismo no es una etapa histórica del desarrollo económico, sin embargo, es una doctrina la cual fue desarrollada mediante el capitalismo comercial. El monetarismo o teoría monetarista es la parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el comportamiento del dinero y la relación de este con el sistema económico. Es decir, analiza el papel que tienen los gobiernos en el control de la cantidad de dinero en circulación. Surgió como una doctrina después de la Segunda Guerra Mundial y cobró importancia en la década de los 70. Ellos creían que más que atender problemas a corto plazo, los bancos centrales debían enfocarse en problemas de largo plazo. Entre sus principales medidas económicas se encuentra el control de la inflación, la reducción del Estado en la economía, el rechazo de las teorías keynesianas, promover la apertura comercial, defender la libre competencia y no buscar la plena ocupación. Siendo así, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, uno de los principales exponentes del monetarismo. Yo voy a hablar sobre la economía neoclásica. Esta tiene su origen en la década de 1870, teniendo como principales exponentes a Karl Menger, Leon Wallace y Alfred Marshall. Esta se puede ver aplicada en tres teorías. La teoría del consumidor, la cual analiza cómo las personas toman decisiones para obtener la mayor cantidad de satisfacción. La teoría del mercado, la cual analiza la relación entre la oferta y la demanda y cómo los precios se ajustan para mantener estas dos equilibradas. Por último, la teoría del producto, la cual se enfoca en cómo crear productos llamativos y necesarios para los consumidores. En conclusión, la economía neoclásica ha sido de gran influencia para la economía actual, incluso se utiliza para abordar temas sobre la economía más actuales. El neoinstitucionalismo surge con los artículos seminales de Meyer y Rowan, los de Nord y con los de Powell y DiMaggio. Aparece por la necesidad de reaccionar en contra del éxito del enfoque racional de la teoría neoclásica y de su visión utilitarista y conductual del comportamiento humano. Es producto del institucionalismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para Jorge Javier Romero, el institucionalismo se aleja de conceptos que tendrían que homogeneizar clases completas de naciones, para ir hacia conceptos que pudieran expresar la diversidad entre ellas. El neoinstitucionalismo logra la hazaña de proveer a la economía de una teoría de las instituciones que se tradujera en un marco teórico riguroso y coherente, el cual sirva para demostrar que las instituciones sí son relevantes para el desempeño de una economía, así como también para demostrar que la teoría de las instituciones es una herramienta para comprender el comportamiento de la economía. El neokeynesianismo se basa en que el dinero es endógeno al sistema y se empieza por asumir la existencia de un banco central absolutamente discrecional con expectativas estáticas. El precursor de esta teoría económica fue John Maynard Keynes, el cual trató a grandes rasgos las fluctuaciones económicas a corto plazo y la Gran Depresión en particular. Propuso políticas fiscales y monetarias expansivas como el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos para estimular la demanda agregada y así aumentar el empleo. Sus ideas influyeron en las políticas económicas de los países occidentales durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. También contribuyó a la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Keynes fue un importante defensor del libre comercio y la cooperación internacional, argumentando que los países deben de trabajar juntos para lograr la estabilidad económica y evitar el proteccionismo y así como también el nacionalismo económico. Como se muestra en la primera imagen, el neoliberalismo comprende como características principales el libre mercado, eliminar el gasto público por los servicios sociales, la regularización, privatización
y la eliminación del concepto de bien público o comunidad. El neoliberalismo como modelo de capitalismo a escala global fue asumido e impulsado por Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, quienes promueven las políticas de liberalización económica y financiera, de regularización y privatización de la presencia del Estado en la economía. Los post-keynesianos son economistas que siguen una teoría creada por John Maynard, que es un influyente economista del siglo XX. Bueno, personas como Hyman Minsky y Joan Robinson han ido pudiendo hacer adaptaciones que adoptan una interpretación y enfoque particular dentro de una teoría, keynesiana, y han desarrollado sus propias ideas y enfoques distintivos. Algunos aspectos clave de la perspectiva post-keynesiana podrían llegar a ser el énfasis en la demanda efectiva, que tiene que ver con la determinación del nivel de producción, la dinámica financiera y monetaria, que es el movimiento de dinero, inestabilidad financiera, distribución de ingresos y divergencias con otras escuelas de pensamiento, pensamiento similar. Es importante destacar que los post-keynesianos no constituyen un grupo homogéneo y pueden tener diferentes enfoques dentro de la perspectiva. Sin embargo, en general, tienen un interés de economía real y cuestiones relacionadas con la demanda.